El Madrid, en una tarde inspiradísima, es dueño absoluto de la situación frente a un rival de tan reconocida clase como en Copa, remata el primero de esta forma magistral. A lo largo de la historia del Real Madrid han sido innumerables los nombres de jugadores que estuvieron cerca de firmar por el club blanco pero se quedaron un solo paso. En la memoria colectiva están Vieira, De Gea, Gainza, Jasic, Henry, Totti, Lothar Matthaus, Rubén Sosa, Gullit, Wimmer, David Villa, Kun Agüero o Neymar. Pero si hay 4 futbolistas simbólicos que pudieron vestir la camiseta blanca y nunca llegaron, fueron en orden cronológico: Ladislao Kubala, Pelé, Cruyff y Maradona. 3 años antes del famoso caso Di Stéfano, el Real Madrid intentó sin éxito la contratación de Ladislao Kubala, que acabó firmando por el FC Barcelona. A final de la temporada 1949-1950, el club recibió una carta del equipo Hungaria, formado por jugadores procedentes de la Europa comunista que querían realizar una gira por España y disputar varios encuentros en distintas localidades. Bernabéu les ayudó a concertar diversos choques y entre ellos uno ante el Real Madrid. Al conjunto europeo oriental lo entrenaba Fernando Daučić, un antiguo jugador checoslovaco, y entre sus pupilos había varios futbolistas que se habían marchado de sus países y a los que sus respectivas federaciones no les daban permiso para jugar al otro lado del muro. Entre ellos destacaba Ladislao Kubala, un futbolista de talento y enorme calidad que había sido internacional con Hungría y Checoslovaquia. En el amistoso entre el Real Madrid y el Hungaria, el jugador que impresionó a todos sobre el césped de Chamartín fue Kubala. Aquella actuación llamó la atención en las altas esferas blancas, quienes se pusieron manos a la obra para incorporar al jugador. Le entregaron un borrador de contrato, al que el futbolista húngaro quiso añadir como condición el llevarse como entrenador a su cuñado Fernando Daučić, a lo que el Real Madrid se negó, pues tenían con contrato en vigor a Michael Keeping. La gira del Hungaria continuó por España y visitó Barcelona. Kubala utilizó el borrador de contrato del Real Madrid para que el Barça se lo igualase, siempre que dieran el visto bueno a la inclusión de Daučić en la operación. La junta directiva azulgrana aceptó y Kubala firmó un contrato por 3 temporadas como no profesional. Durante unos meses hubo una guerra entre el Real Madrid y el Barça y el caso acabó en la Federación Española y la FIFA porque la Federación Húngara no estaba dispuesta a enviar su transfer. Kubala, al terminar la gira, volvió a utilizar a los blancos para sacar un mejor contrato del Barça y lo consiguió. Finalmente, en abril de 1951 se le concedió al húngaro un estatus de refugiado político, fue bautizado como español e inició su etapa culé. Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, estuvo en negociaciones en diferentes años con el Real Madrid. Para Santiago Bernabéu hubiera sido un sueño juntarlo con Di Stéfano y Puskás, pero pese a sus intentos, no lo logró. Las primeras noticias surgen en la primavera de 1959. Pelé iba a venir con sus santos a disputar el homenaje a Miguel Muñoz a mediados de junio y la expectación creció como la espuma. En la prensa de Brasil se pudo leer "El Real aprieta el cerco de Pelé" en el diario Carioca, o Pelé en la mira del Real Madrid en Revista do Esporte, indicando además que el astro vestiría de blanco en pocos meses. La cantidad que pedía el Santos por su fichaje era escandalosa, $640.000, unos 40 millones de pesetas. Un año después, en 1960, Revista do Esporte seguía con el tema, y en un largo reportaje firmado por el periodista español Ramón Melcón, se podía leer que el mayor anhelo de Santiago Bernabéu es Pelé. En el interior de la noticia se afirma que el presidente blanco trabaja en la incorporación y regalará así a Pelé a la afición del Real. Una promesa que se haría, y don Santiago suele cumplir lo que promete. Por su parte, el diario Da Noite hablaba de que la oferta merengue a Santos llegaría a los $100.000, algo más de 6 millones de pesetas, lo que convertiría a Pelé en el traspaso más caro de la historia de la entidad madridista. El último ataque para culminar el fichaje de O'Reilly fue en 1961. Otros equipos europeos como el Inter también andaban a la caza del astro y la prensa contaba de una pelea entre madrileños y milaneses para llevarse al brasileño. En la revista deportiva Lean entrevistaron a Pelé en una escalada de un vuelo en Río de Janeiro. Le preguntaron por una supuesta oferta de los italianos por $880.000 que dijo desconocer, y a la cuestión de si le ofrecieran la misma cantidad el Inter y el Madrid por cuál se decidiría, contestó que de llegar el momento lo pensaría. A partir de 1962, las opciones de ver a Pelé por Chamartín se acabaron por 2 motivos. 1, el grave problema económico que tenía el Real Madrid en ese momento, y 2, por el cierre de fronteras para jugadores extranjeros en la Liga Española que se extendería hasta 1973. Así lo recogió Revista do Esporte, que en una de sus ediciones del mes de enero tituló "El Real desiste de Pelé", y se extendía sobre una más que probable renovación de Pelé por el Santos, donde cobraría 1 millón de cruceiros al mes. El caso Cruyff estalló en el verano de 1973.
Para la temporada 1973-1974 se volvieron a abrir las fronteras para el fichaje de jugadores extranjeros en el fútbol español y Santiago Bernabéu quiso dar el golpe con una contratación importante. El primer nombre que sonó fue el del neerlandés que había aupado al Ajax en 3 ocasiones a ser campeón de Europa y, además, había eliminado a los blancos en semifinales de la Copa de Europa en el mes de abril. En aquella eliminatoria, Bernabéu habló de Cruyff con su homólogo ajaxiet Jan van Praag y obtuvo una opción preferencial sobre el jugador. En verano hubo mucha especulación en la prensa y se hablaron de cantidades astronómicas que pedía el club de Ámsterdam para dejar salir a su estrella. Al terminar la temporada, varios periódicos informaron de una reunión entre Bernabéu y Van Praag tras la final de la Copa de Europa que enfrentó al Ajax con la Juventus en Belgrado. La noticia decía que un portavoz del equipo blanco confirmaba este hecho y que la primera oferta blanca era de 31,5 millones de pesetas. Sin embargo, Bernabéu salió rápidamente a la palestra para negar que se sentase con Van Praag porque el Real Madrid no mandaba a su propio presidente a comprar jugadores. En el mes de julio siguió la rumorología y las cantidades publicadas ya pasaban de los 100 millones por su contratación. A principios de agosto los acontecimientos se precipitaron cuando el Ajax estaba en La Coruña para disputar el trofeo Teresa Herrera. Van Praag se reunió con Agustín Domínguez por parte del Real Madrid y con Armand Carabén y Josep Lluís Vilaseca, representantes del Barça. No hubo acuerdo con ninguna entidad, pero las bases quedaron mejor sentadas con los catalanes que ofrecían bastante más dinero. Un par de semanas después, Cor Koster, suegro del jugador, fue fundamental para que el fichaje llegase a buen puerto y Cruyff hizo las maletas con destino a Barcelona. Para ello, Bernabéu tuvo que renunciar a su derecho preferencial sobre el jugador y darle vía libre para firmar por los azulgranas que desembolsaron cerca de 90 millones por su fichaje, una cifra récord en la época. El máximo mandatario blanco, al ser preguntado por este caso, comentó en varias ocasiones que jamás se les hubiera ocurrido pagar 100 millones y que tampoco podían asumir el astronómico sueldo del jugador, más de 650.000 pesetas. Luego, en el libro La causa de Martín Semprún, explicó que no le gustó la jeta de Cruyff y que tanto Van Praag como el jugador no habían sido hombres serios y de palabra porque el fichaje estuvo hecho y apalabrado. El último caso, con Maradona como protagonista, tuvo un par de momentos cumbre en los que el Pelusa se quedó cerca de estampar su firma como futbolista del Real Madrid. La primera ocasión fue en 1982. Maradona era la estrella en Boca Juniors y se esperaba con ansia lo que podía ser capaz de hacer con Argentina en el Mundial de España. En mayo, el diario El País recogió unas declaraciones del técnico blanco Alfredo Di Stéfano en las que comentó que el Real Madrid estaba estudiando el fichaje del 10 y que se vería lo que se podía hacer. El Pelusa contaba con propuestas de grandes europeos, destacando la más cuantiosa que era del FC Barcelona. Cuando lo tenían prácticamente todo hecho con los azulgrana, el Real Madrid se metió en medio y realizó un último intento. En la capital se vieron el presidente blanco Luis de Carlos, Alfredo Di Stéfano, Maradona y su representante Zitterspieler en un restaurante madrileño. Se habló y se negoció, pero el dinero que ofrecía el club blanco distaba mucho de las cantidades culés, por lo que Maradona terminó enrolado en la disciplina barcelonista. La segunda oportunidad fue a finales de la década de los 80. Ramón Mendoza era un enamorado del jugador y trató de llevarlo al cuadro merengue con todas sus fuerzas tras saber de primera mano que el astro quería abandonar el Nápoles. El argentino aterrizó en Madrid para reunirse junto a Valdano y Mendoza en la misma casa del mandatario porque se encontraba debilitado por una gripe. Más tarde, el presidente blanco contó que el Pelusa le ofreció una negociación que incluía derechos comerciales y de imagen que él no entendía demasiado bien. La oferta resultaba complicada y era un problema aceptarla porque en global el fichaje salía carísimo. Y aunque las negociaciones no fructificaron, Maradona quedó encantado con Mendoza, al que llamaba cariñosamente Gardel, y al que invitó a su boda a Buenos Aires pocos meses después.